subdividir las tareas entre diversos CPUs y administrar la frecuencia del reloj. Acá, ¿cuáles creen que era la correcta? Ahora, ¿cuál la digo yo? ¿Cuál creen que era la correcta? La B. La B, ok. ¿Qué más? No importa si se equivocan ahora, ya de por sí ya está, y esto no se evalúa, así que la idea es que, al contrario, si nos equivoquemos, lo corrijamos. Sí, A y B también. La B, exactamente, A y B, porque tanto planificar y gestionar recursos como subdividir las tareas tienen que ver con funciones clave de cualquier sistema operativo. En el caso de la frecuencia del reloj, no es una función típica del hardware, de la BIOS, o del firmware, del hardware, del microprocesador, no tiene que ver con el operativo, así que bien, está, nada, no era muy difícil, creo. La segunda, entre los componentes del CPU, unidad de control, dispositivos y unidad aritmético lógica. Acá, y acá vengo por acá había algunos errores. ¿Cuál piensan que es? ¿O cuál pusieron? La C. La C. Bien. Acá donde digo, bien es la C, unidad de control y unidad aritmético lógica. Si no hubieran estudiado el tema, igual lo hubieran podido haber sacado. ¿Por qué les digo esto? Los componentes de la CPU, ¿qué era la CPU? El microprocesador, el aparatito de la compu. ¿Qué dispositivo de entrada y salida está dentro de ahí? Ninguno, no entra, es imposible. Entonces, ahí donde se dan cuenta que muchas veces si razonan o si entienden la pregunta, igual lo hubieran podido haber contestado. Exactamente era la C, era A y C, así que es correcta. Porque muchas preguntas vi que no es que contestaron mal porque no habían estudiado, no entendían la pregunta. Que pasa mucho, a veces es muy común que a veces el alumno no pueda comprender exactamente lo que la pregunta pide. Cuando es así, pregúntenme a mí y trato de explicarles más claro, porque si entienden mal la pregunta, por más que hayan estudiado el tema, van a contestar mal. Y pasó mucho en otras, más que nada, de desarrollo, que preguntábamos una cosa y contestaban otra. Y por más que le contaron, está bien, si no es lo que se pregunta, ahí no puedo hacer mucha magia, no está bien. Entonces está bueno entender eso y también tomarse el tiempo de leerle y acá darse cuenta que simplemente con haber entendido sentido común y entender que uno sabe que en entrada y salida es un disco rígido, una memoria flash o lo que sea, no está claramente dentro de un componente, es un componente de la CPU. La 3, la startup de e-commerce que vende productos por internet y quiere una infraestructura escalable sin invertir en data center propio. Además, necesita provisionar bases de datos y entorno de desarrollo para nuevos módulos, bla, bla, bla. ¿Qué modelo de servicio en la nube? Acá quiero que sí me contesten. Permite delegar la gestión completa de servidores, redes y almacenamiento, manteniendo el control de la aplicación. ¿Cuál? La B, paz. ¿Quién da más? Y creo que puse paz también. Si no me Es olvido, paz. puse paz. Es paz, correctamente, Platform as a Service, porque como vimos en clase, permite desarrollar, ejecutar, gestionar aplicaciones sin preocuparse por la infraestructura, porque el proveedor tiene servidores, almacenamiento, redes, y también todo lo que tiene que ver con los entornos básicos de ejecución en un sistema operativo, no sé, una base de datos, etc. Y lo que sí permite es tener el control de la aplicación porque vos instalás tu aplicación, cualquiera fuere, dentro de esa plataforma PaaS. Ahora, mi pregunta es, y esto no estaba en el parcial, pero yo lo pregunto, si es PaaS, ¿puede ser SaaS? ¿O puede ser IaaS? ¿O puede ser FaaS a la vez? Yo estaba en la duda también en poner SAS. Por el tema de la aplicación. Acuérdate que el SaaS es cuando vos tenés vos pagás por la utilización de la aplicación. La aplicación ya está instalada por alguien, no sabemos quién, vos te encargas del acceso, de administrar todo lo que tiene que ver con, no sé, la instalación de la aplicación, la performance y eso. Vos te dan un usuario, entras y consumís la aplicación, pero no tenés
como dice ahí la palabra exactamente, el control de la aplicación. Vos sos consumidor en el SaaS, software como servicio. Esa es la diferencia. Por eso no es SaaS, es PaaS, como bien dijiste al principio que era. Ahora mi pregunta era, Ok. si es PaaS, ¿puede ser SaaS o IaaS o FAST a la vez, o dos sí, dos no? ¿O qué les parece ahí? Exacto, ahí sí, no. Completamente de acuerdo, es un poco más, pero si es más, no es IaaS. Porque hay gente que me puso 3 o 4. Hay gente que eligió todas. Y ahí es donde digo, no importa, está bien o está mal, porque ahora en el caso lo que voy es, tengan en cuenta que si es SaaS, que es software as a service, como comentabas en la compañía, donde vos consumís la aplicación, claramente no va a ser IaaS, porque IaaS no tiene nada, está pelado en la infraestructura. O si es IaaS, no va a ser PaaS, porque el PaaS tiene un poquito más. Entonces ahí donde yo digo, no lo digo bien, entiéndanme chicos, de hecho estoy acá con el certificado para no dar clases, estoy acá porque sé que ustedes saben, me encanta el curso y quiero ayudarles en estas pequeñas errores que vi. Ahí es conceptual más que de entender una pregunta. Si sabían más o menos que era cada uno, sabían que uno no puede ser el otro, porque o uno tiene más, como bien decís vos, o uno tiene menos. Fast existe, pero ni siquiera lo vimos en clase y en la bibliografía. Entonces, ahí tengan cuidado, porque puede confundirse, pero bueno, acá hubo muchos que dijeron dos o más, y nada, tengan en cuenta que por cuestiones conceptuales de concepto de cada una de esas definiciones no pueden ser a la vez. Eh, solamente eso. Pero bueno, si es paz, correctamente es paz. La 4. Esta yo pensé que era súper difícil y la mayoría la hizo bien. Increíble. Increíble para mí, o sea, no para ustedes, mejor. Pero la que yo pensé que era más difícil de las 4, todos dicen, toque, 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 toque. Ninguno casi sin errores. Y para mí las anteriores que eran un poco más sencillas, al menos yo las pensé de ese modo. Uno tiene obviamente sesgo, ¿no? Todos vemos diferente. Las hicieron capaz con más errores que esta que no. Breve, nada, decía que una empresa comercial tenía un sistema de gestión, un CRM, que contenía historial de contacto y oportunidades de venta. Y por separado, un ERP, donde se registraban órdenes de compra. Y los comerciales no sabían en tiempo real si un producto estaba disponible a hablar con el cliente, lo cual es súper problemático. Lo ideal sería, bueno, mantener ambos sistemas y hacer reportes manuales, ya decanta que no vamos a poner eso como algo eficiente, como algo recomendable, o sea, licenciado en sistema de información, nada de reportes manuales, jamás, chicos, cuando vean manual se lo sacan de la cabeza. Integrarse en medio Rappi con un middleware, reemplazar el CRM por un módulo nuevo dentro del ERP y crear un data warehouse. ¿Cuál creen que era la correcta? Igual la mayoría lo hizo bien, así que seguramente me la van a contestar bien. La B, exactamente. Y pensé que lo iba a sacar, no sé si con esa intención. Pero cuando me dije, uy, esta capaz se confunden. Exactamente, es la B. Vamos a explicar por qué no son las otras. Obviamente, obviamente, sistemas manuales, reportes manuales, claramente es antiperformante, lo anti-recomendable como licenciado en sistemas y sistemas de información. La B era la correcta, porque resuelve el problema central, que acá el problema central es la conexión. Permite que el CRM consulte o reciba datos actualizados del ERP, que ese es el problema central. Y la integración de middleware, como vimos, es una práctica común, súper sencilla, que mantiene sistemas independientes conectados o coordinados entre sí. Así que la B era correcta. La C podrían haberla puesto, quizás era confusa. ¿Por qué no es? Primero porque es costoso y arriesgado. Acá no habla de que el CRM no funciona, o que el CRM está incompleto, o que tiene un problema el CRM, sino que habla de la conexión de los sistemas. Nunca habla de los sistemas per se como los que tienen el problema. Entonces, por ese primer punto no es el CRM. Y no es necesario cambiar un CRM si yo lo puedo integrar con otra cosa, mediante un middleware o lo que fuera. Entonces, podrían haber elegido esa, creo que igual nadie la eligió, si mal no recuerdo. Acá tengo una a la mano, a ver. No la eligieron. Esta persona no la eligió. Y el de Data Warehouse, ¿por qué tampoco es un Data Warehouse? Porque el Data Warehouse tampoco te muestra el stock al día, te muestra el stock al día anterior. Recordemos que el Data Warehouse es para tomar decisiones, no está pensado más que nada para tiempo real si hay productos o no. Y nos saca la foto de cómo estaba el día anterior la compañía, la carga de noche en el tele y la deja al día siguiente
en una base de datos para tomar decisiones, pero no tiene esa funcionalidad de online, de tiempo real. Para eso está el Big Data u otras cosas. El Business Intelligence no se caracteriza por datos actualizados, sino por datos históricos de la compañía. Entonces, por ese mismo motivo, no podría ser Data Warehouse. Así que acá muy bien, la mayoría eligió bien. Ahora sí. Perdón, profe, Por ¿cuál favor. era la, no llegué a escuchar cuál La era la B, correcta en la 4? la del middleware. Ah, ok, está bien, está bien. Gracias. No, de nada, chicos, de nada. Mi idea siempre que puedo hacerlo presencial, bueno, no pude, pero vamos a repasar las preguntas. ¿No? Mi idea es que sepan que estuvo bien, que estuvo mal y poder corregirlo. Acá sí hubo algunas cositas. No tanto en si estuvo bien o mal el verdadero o falso, sino en las justificaciones. Y acá cuando las vi casi crispo, pero nada, vamos a poquito. Es verdad que dice, primer punto, no más de 8 renglones, o sea, como que sean breves. Hay gente que la brevedad la tomó literal y básicamente en medio renglón me justificó la respuesta. Lo cual quizás está bien, quizás está mal, pero es bastante escueto y no se espera a esta altura de la facultad que respondan en medio renglón o en un renglón quizás. Podrían haber hecho un poco más. Después, lo que sí les va a ayudar a ustedes, por eso lo puse acá, para que una afirmación sea verdadera, tiene que serlo la totalidad, todo el renglón. Si hay una pequeña partecita, y acá ya hago una señal, que es falsa, la respuesta, la proposición, la afirmación, perdón, es falsa. Entonces tengan en cuenta eso cuando tienen un verdadero o falso, con mi materia y con cualquier otra materia. Si hay una pequeña parte que no, creen que no es correcta, ya hace que la afirmación en totalidad sea falsa. Y después traje algunas respuestas, no textuales obviamente, y tampoco vamos a dar, la idea es que poner ejemplos, de respuestas que quizás están bien o mal, depende del caso, pero que tampoco me dicen mucho. Vamos a la primera. Cuando trabajamos con base de datos es importante entender los costos asociados a la creación y desarrollo de un nuevo software. Para ello se utilizan los modelos de diagrama entidad-relación. ¿Verdadero o falso? ¿Qué era? En esa me hice una laguna que no sabía ni qué era. Puede pasar. ¿Qué pensás que es ahora, quizás? ¿O qué piensan? Así no le decimos sola Yo palabra. creo que había puesto falso en esa, creo. Falso puso Diego. ¿Qué más? ¿Hay anda más? Yo puse verdadero. Tenemos un y uno, a ver, desempate. Ahí lo digo igual, tranqui. ¿Hay más? Es falsa. Es falsa. No, no me maten. Es falsa. Y explico por qué. Breve, no se asusten. Como bien decía el compañero, que quizás en Mariano, yo, bueno, pensé también que esto era fácil. Puede pasar, viste que tenemos dos sesgos diferentes. El DER, ¿se acuerdan que lo vimos en base de datos? Que era ese modelo que convenía hacer en papel para no gastar y poder borrar y tachar y remendar las veces que haga falta, para poder, cuando vamos a diseñar el sistema, hacerlo de una buena vez como tiene que ser, con todas las funcionalidades y datos completos, y no gastar de más en reprocesos o rehacer y rehacer, pero cuando uno corrige sobre algo que está hecho es mucho más caro que corregir en el papel. Quizás se confundieron por eso, pero el DER es el moderado de base de datos que lo que hace es moderar la estructura lógica del dato, representa las entidades, atributos, relaciones, y facilita todo lo que es el diseño conceptual, es decir, de cómo tiene que funcionar esa base de datos, qué se conecta con qué, y qué tipo de datos va a tener y en qué entidades va a tener. Nunca habla de costos. Así que por eso es falta. El diagrama de base, entidad-relación permite graficar la parte lógica y funcional del sistema de base de datos, no la parte de costos. No permite calcular costos asociados. Sí permite ahorrar plata y costos, porque si yo hago un diagrama, no me gusta, lo borro. Acá esta relación no me sirve, la tacho. Este dato está de más, lo tacho. Acá está duplicado, lo tacho. Permite que yo llegue a la hora del desarrollo, de la programación de esa base de datos o de ese sistema, con algo ya aprobado por todos, consensuado y que realmente tenga las funcionalidades que tiene que tener. Porque yo agarré el papel y lo corregí 50 millones de veces. Pero de ahí a que eso me calcule un costo asociado, no. Costos vamos a ver en la segunda parte de la materia, en un par de clases adelante, más casi para las últimas. Perdón, me toca el oído, me duele el oído todavía.
y no tiene que ver entidad-relación con costos. Sí permite la parte lógica de atributos, estructuras, relaciones que tengan que ver con los datos, funciones que tengan que cumplir, etc. Así que por eso era falsa. La que sigue. Un programa compilador lee el lenguaje máquina y lo traduce a un programa código fuente. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Falso. Falso. Sí, falso. Y acá donde digo, se tomaron muy a pecho, le contesté brevemente, porque uno me puso no, va al revés. Es verdad, es al revés, pero en un parcial de facultad no podemos contestar así. Quizás la forma correcta de contestar sería, es falso, dado que un programa compilador lo que lee no es el lenguaje máquina, sino el código fuente. ¿Cómo pueden poner un ejemplo? No pasa nada. Y lo traduce al lenguaje máquina. Y ahí, quizás como un extra, que tampoco es necesario, aunque suma, código objeto o ejecutable. Recuerden que el compilador tenía una parte de objeto y una parte ejecutable, para que pueda ser entendido y ejecutado por el procesador. Así que quizás la forma de contestar, consejo para los próximos parciales, tanto de nuestra materia como de todas, hagan ese piripipí. Porque si me ponen no es falso porque es al revés, está bien, no te lo puedo poner mal, pero es como, no me estás diciendo mucho. Así que nada, consejo para que no pongan ese tipo de respuestas. Y cuando las vi, dije, los voy a matar. Pero nada, es falsa porque es al revés. El compilador lee el código fuente y lo traduce en lenguaje máquina, sea código objeto o ya el ejecutable per se. ¿Se acuerdan que a veces había ahí un pequeño pasito, que después lo vamos a ver, que hacía algo extra? 3. A contratar un servicio de computación en la nube bajo modalidad de infraestructura como servicio y IaaS, infraestructura como servicio. El cliente tiene la posibilidad de desplegar aplicaciones, pero sin administrar el almacenamiento o sistema operativo. Esta es muy similar a la 3, a la 2 de, no, a la 3, perdón, del Choice. ¿Qué creen que es? Falsa. Okay. Falsa, dice la Isa. ¿Qué más? Falsa. Falsa. Correcto. Es falsa. Muy bien. Como un poco ayudaba a la de arriba, pues también la puse y es cierto. Cuando tenemos Elías, era 3, ¿no? Sí, perdón, me perdí. Elías, infraestructura como servicio. Es verdad que yo puedo tener la posibilidad de desplegar aplicaciones, pero también infraestructura, yo administro el almacenamiento, el sistema operativo, yo hago todo, yo elijo cuánta memoria, cuánto disco rígido, cuánto canal de comunicación, cuántos núcleos o cuánto procesamiento, cuántos, si es un Core i5, un i7 con 2 núcleos, 3 núcleos, 5 núcleos, y lo voy agrandando y achicando a medida, consumo bajo demanda, ¿se acuerdan? Así que sí, es falsa por eso. Alguien me contestó, es falsa porque al contratar un servicio de infraestructura, contrato infraestructura. Está mal. O sea, sí, está bien que es falsa, pero que yo contrate infraestructura, ¿qué significa? ¿Me explico? Ahí también tengan mucho cuidado cómo justifican. No solamente por ser breves, sino porque muchas veces pasa que utilizan la misma frase para justificar lo contrario y no terminan diciendo nada. Si yo digo que contratar infraestructura como servicio, alquilo infraestructura, no estoy diciendo mucho. Lo mismo que un ejemplo tonto. El caballo blanco de San Martín era blanco porque era un caballo de piel blanca. Es como muy redundante, así que ahí tengan cuidado para el próximo parcial cómo contestan. Porque hubo gente que capaz le pegó a todo, pero que a la hora de justificar, o me daba vuelta la frase, o me ponías al revés, o alquilo infraestructura porque alquilo infraestructura, o cosas de ese estilo, que no terminan justificando el falso o el verdadero del porqué de la pregunta. Así que mucho, mucho cuidado con eso. Pero sí, era falsa. Cuando damos infraestructura como servicio, nos hacemos cargo de todo. Es el nivel más bajo desde el punto de vista del cliente, usuario, que administramos todos los servicios que tienen que ver con desde infraestructura en adelante, PaaS, IaaS, todo, IaaS, todo en conjunto. Y por último, para consumir algún servicio de Internet es fundamental el servicio de resolución de nombres de dominio, porque mediante una consulta podemos obtener la dirección MAC del servidor en donde se aloja la página web. ¿Verdadera o falsa? Falsa, profe.
Muchos me pusieron verdadera. Y es falsa. Sí. Es Por eso distinta capaz la ahí fue. dirección MAC o la dirección IP. Exacto, el servicio DNS, Domain Name Server, servidor de nombres de dominio, tal cual, es efectivamente eso. Es fundamental para navegar por Internet, pero lo que resuelve es el paralelo o la relación entre el nombre de dominio, google.com, y la dirección IP asociada. ¿Se acuerdan que lo teníamos en la filmina de la clase? No me tiene nada que ver con la MAC. La MAC es el identificador físico unívoco de las tarjetas de red del dispositivo, no de una página o de un servicio de Internet. De hecho, la MAC solo es visible para las redes locales, para nosotros, y no es accesible desde Internet. Entonces era falsa porque el DNS, el servidor de nombres de dominio, obtiene la dirección IP del servicio que estamos consumiendo, sea página web, sea correo electrónico, lo que fuera. A partir de que detecta la IP, detecta qué tipo de servicio es de Internet y a partir de ahí sabe dónde ir a buscarlo, a qué servidor y eso. Así que era falsa, bien. Bueno, algunos pusieron verdadero, nada, era falso. Y acá sí, vamos con las respuestas. Nada, breve, Web 2.0 y cómo se transformó el desarrollo de aplicaciones y cuáles eran las implicaciones de un programador. Acá también me hicieron las preguntas sumamente breves, quizás algunos. Entiendo que como eran muchas, no prendía preguntas de 10 hojas, pero capaz algunos en un renglón, 2 renglones contestaron y quedaron como bastante inconclusas. Tengan en cuenta eso. Si son de desarrollo, no se extiendan 10 hojas, aunque a mí no me molesta, yo era de las que hacía eso y así llegaba cagando a terminar, si es que terminaba, porque yo me iba al otro extremo, no está bueno. Pero extiéndanse en un poquito, o sea, un par de renglones, pero no me hagan un renglón, 2 renglones. Pero breve. Sí, como muchos bien pusieron, ¿qué era la web 2.0? Esta la hicieron bastante bien algunos. ¿Qué era la web 2.0? ¿Qué más? Sí, ahí Juan Sí, quería hablar, la, sí. O él, sí. la web social como la que daba mayor interactividad a los usuarios. Exacto, ¿qué más le dice así? Sí, yo puse lo mismo también que Juan Pablo interactivo. Tal cual, exactamente, la Expliqué un web poquito de social, tal cual, la web 2.0, la que le daba la posibilidad al usuario o al consumidor de esa página web de ser parte de crear contenido, de poder subir contenido y hacerlo más interactivo. Ya no era solo texto como antes, como bien dijo Mati también, imágenes, video, chats, etc. Y la implicancia para el programador tenía que ver por el lado de que tenía que crear una página con tecnologías, con lenguajes de programación que permitieran esto de subir material y permitirle al usuario también tomar un poco el control y ser generador de contenido. Las primeras páginas, por los tipos de lenguajes que había y cómo estaban programadas, no permitían nada más que la lectura y el consumo. La implicancia del programador era poder hacer una página que soporte y que tenga tecnologías que aplique y que banque y que permita, como dicen ustedes, la utilización de datos no estructurados, de imágenes, de video, de sonido, de chats, etcétera, y permitía también al usuario ser generador de contenido, así que iba por ese lado, creo que esa la mayoría la hizo bien, así que bárbaro. La 7. Una empresa de electrodomésticos recopila datos de sus 50 sucursales en archivos FTP, enviados por planos FTP, cada noche. Los reportes de ventas y rendimiento tardan 24 a 48 horas en estar disponibles y a menudo contienen errores de formato, fechas mal parseadas, productos duplicados, bla, bla. Explican de qué problema estamos y elaboran una propuesta. Acá pasó lo mismo que pasó con la 8, que tenía 2 partes. Acá decía, dígame qué problema tenemos y deme una propuesta. Y la 8 decía, identifique cada tipo de sistema o clase y explique realmente su función principal y el valor que aporta. Acá muchos no me contestaron la segunda parte, no sé si porque quizás la dejaron pasar o porque no se dieron cuenta o lo que sea. Y en la 8 nadie, creo que uno solo o 2, me puso el valor que aporta la empresa. 2 me definieron, no sé, ERP tal cosa, CRM tal cosa, nada más. Y tampoco, después vamos a hablar, no lo definieron como CRM es un Customer Relationship Manager o un sistema de gestión de las relaciones con el cliente que permite hacer tal y tal cosa. Y la función principal es
no sé, en el caso del CRM, llevar adelante todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales, de perfil y de marketing con el cliente. Capaz de poner en el CRM es el sistema con el que se registra el cliente. Es mucho más que eso. Y la parte del valor que aporta la empresa, en ninguno, creo que uno solo, casi nadie me lo puso. Así que ahí tengan mucho cuidado, porque era la pregunta que más valía, o una de las preguntas que más valía en puntaje. Y la segunda parte del qué valor no me la hizo casi nadie. No sé si porque quizás se pusieron nerviosos, no llegaron a tiempo, o porque capaz en el apuro se olvidaron y pasó de largo. Pero si la pregunta dice que tiene 2 o 3 partecitas, nunca se olviden de eso, porque ahí pierden oportunidades de puntos que quizás era bastante también piola como para poder sumar. En el caso de las 7, ¿qué problema teníamos? Que igual la mayoría lo puso bien. ¿Y qué solución proponen ahí? ¿Nadie se acuerda esa que puso? Perdón, ¿en cuál, profe? En las 7. A vos, capaz no sé. De redundancia y consistencia de datos es el problema, puse yo. Ujú. Y como solución, implementar un sistema de base de datos que gestione y controle la redundancia y la consistencia de los datos. Bueno, ahí Más o menos en por parte ahí. está bien, hago una pequeña corrección. Dijiste que los problemas que son correctos, decías inconsistencia de datos, porque productos duplicados, ¿verdad? Duplicidad, fechas mal parciadas, productos duplicados, y bueno, todos los problemas que tenía el entorno adicional de archivos, exacto. Y dijiste, la solución es una base de datos que elimina lo primero. No está mal, una base de datos es mucho más que eso como solución. Ahí donde les digo, piensen bien cuando responden. Porque tengo esto y si pongo esto, soluciona lo mismo. Sí, hablo de capaz de la riqueza de las respuestas. Una base de datos soluciona estos problemas. ¿Por qué? Porque tiene todo esto que hace que eso se solucione. Está bien la respuesta, en parte. Base de datos era una de las cosas. Podían haber puesto algo diferente que también estaba bien, o algo extra, mejor dicho, que también estaba bien, que iba por ahí. La pregunta, igual si ponen base de datos tampoco está del todo mal, porque en parte otra respuesta que pudieran haber dado tienen que ver con base de datos. Podrían haber puesto Data Warehouse, BI, reportes de ventas y rendimiento. Son reportes típicos de un sistema MIS, es un tema de BI. Podrían haber dicho, poner una base de datos, específicamente un Data Warehouse que está pensado para sacar informes de datos históricos, 48 horas, 24 horas antes, datos históricos, de un día para otro está calculado. Y obviamente se basa en la tecnología de base de datos, porque en Data Warehouse vimos que era una base de datos, y como tiene las características típicas de una base de datos, información centralizada, proceso de TL, todo lo que es el control de duplicados, estandarización de formatos, seguridad compartida, procesos automáticos de carga y todo lo que vimos, hace que esos problemas se solucionen. Lo que dijiste está bien, quizás yo tengo un problema A, y si pongo B se soluciona lo A. Sí, pero ¿por qué B me soluciona A? A eso voy, ¿me explico? Está bien, ahí vamos, Mati. Base de datos era una de las posibles respuestas, está bien, va a estar bien, pero la base de datos soluciona los problemas que teníamos antes. Pero nadie me dijo el por qué. Hay que justificar por qué elegimos base de datos y no elegimos cloud computing. ¿Por qué no elegimos? Estoy inventando, virtualización. No sé. Justifiquen el porqué de esas soluciones. Ahí también muchos la pifiaron. Muchos pusieron base de datos, pero nadie me dijo el por qué. Y entonces como que está medio incompleto. Sí, Mati. En general sí.
Ahí no está mal lo que decís, o sea, sí, no. Entiendo lo que vos me decís, lo que te confundió. Cuando hablamos de información en el momento o información disponible cuando estemos, no hablamos de información online, en vivo. Generalmente en sistemas, más que nada en base de datos, en BI, ni hablar, no en Big Data, es otra cosa. Cuando hablamos de información disponible 24/7, información disponible en el momento que necesito, es, yo tengo que tomar una decisión hoy y tengo que tener a mano para tomar una decisión cualquiera fuera, reportes de ventas y rendimiento. Yo no puedo esperar 48 horas o 24 horas, depende del caso, para tener ese reporte. Tengo que ir a mi programa de BI, Power BI, cualquiera fuera, a mi aplicación que se conecta a la base de datos, porque como nos acordamos, interdependencia de las aplicaciones con la base de datos, no dependencia como en entorno tradicional, hacer clic en un reporte y ya tenerlo armado, que vaya a chupar la info y me la traiga en el momento. Eso se refiere con información disponible en el momento que la necesito. No que sea la info actualizada de ahora, las ventas hasta 19:51, sino que sea el reporte, la información que utiliza el reporte, disponible en el momento que vos lo necesitas. Ahora, si vos querés el reporte en vivo, con datos actualizados al último minuto, ya es Big Data, ya es otra tecnología, bases no relacionales, es otra cosa. Cuando hablamos de reportes de ventas y rendimiento, reportes típicos, comunes, que sacan todas las empresas todos los días, no lo van a sacar al minuto por minuto, lo van a sacar generalmente a un día anterior, a 2 días, a 3 días. Pero eso claramente, como bien vos decís, lo van a hacer con bases de datos. Porque si no acá, y se recopilan los datos de archivos planos de 2 sistemas diferentes, que al menos se entiende eso, o podría entender eso, recopila datos de sucursales diferentes, que debe tener que juntarlos a mano, debe tener que armarlo, eso no está automatizado. Recopila, no es que se juntan, los va a recopilar la persona. Entonces, ahí estaba el problema. Quizás que para ese reporte, tenerlo listo, tardaba 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque capaz después lo cargaban en otro programa, o lo hacían a mano, no sabemos qué pasaba, pero no estaba disponible en tiempo y forma, que es lo que te garantiza la base de datos y el BI específicamente. ¿La base de datos es una respuesta correcta? Sí. Quizás la más correcta, la más completa es base de datos como tecnología, Data Warehouse como disciplina, porque es la que te da el reporte, los típicos de ventas, de rendimiento, de costos, de ganancia, los que sacamos todos en cualquier empresa, en el momento que vos querés consultarlo. A esto se refiere la disponibilidad en el momento que necesitas. El tener el reporte, yo lo quiero ahora y voy a un clic y está el reporte. Después la info que tenga, sí, va a ser seguramente del día anterior o capaz de hace 2 o 3 días. No va a ser actualizada, porque el BI no es eso, no es info actualizada online, 24/7, segundo por segundo. Pero si es info que está precargada, que ya está armada, que está el reporte armado, vos haces un clic, se carga y te muestra la respuesta. ¿Ahí se entendió la diferencia? ¿A qué se refiere con disponibilidad en el momento que yo necesito? No disponibilidad de datos, sino disponibilidad de la información. Pasa. Tal cual, tal cual. No pasa nada. Esa es. Exacto. Exactamente. Aparte, otra clave para darse cuenta que iba por el lado del BI es que a menudo contienen errores de formato. Una de las cosas que vimos con el proceso de ETL, que es el proceso principal de BI, extracción, transformación y carga, o load en inglés, que es carga, es que todo lo que era de fechas mal parseadas con distintos formatos o productos duplicados con ID o lo que sea, todo se corregía y se hacía ese proceso de transformación en la parte de la T, que todo se parseaba, se estandarizaba, se ponía en igualdad de formatos, igualdad de ID, se hacían todas esas parametrizaciones de datos y ya se dejaban todos bonitos y perfectos y estandarizados en Data Warehouse para ser consultados. Eso quizás también les podía haber dado más la pauta o ayuda. Ahora, si ya lo saben mejor, para darse cuenta que era BI. Si ponen base de datos, que la mayoría de lo que puso base de datos
no está del todo mal, porque BI no deja de ser Data Warehouse y una warehouse es una base de datos. Quizás ahí tengan cuidado para la próxima. Esto no significa que esté el parcial totalmente mal, ¿no? Estoy tirando tips para que sepan cómo quizás está mejor, para ayudarlos. Yo acá vengo a ayudar, chicos. No, le tomo ese tiempo para con ustedes hacer el parcial tranquilos, que anoten todo lo que tengan que anotar. Es decir, bueno, la solución propuesta es una base de datos. ¿Por qué? Siempre pongan el por qué. Muchos quedaron, y esto soluciona la base de datos. Y ahí terminó la respuesta. Bueno, ahí tienen que siempre justificar el por qué. Si no, sí, es correcto, pero está incompleto. Y nada, no solo que ustedes pierden puntos, sino que la respuesta no está del 100% completa como debería estar. Pero bueno, va por ese lado. La respuesta ideal sería BI, si no base de datos, en cierto modo soluciona esto de archivos planos, de tenerlos en varios lugares. Acá tenemos la info integrada, pero esas cosas que estoy diciendo ahora son las que tenían que poner info integrada en un único repositorio, visible para todos, reportes calculados quizás automáticamente, como vimos con las vistas, y todo eso que te permite la base de datos, que es cierto, está correctísima en la respuesta, pero que quizás hay que justificarlo por ese lado. Así que nada de eso. Acá, breve, si no nos comemos toda la clase, nada, me dio una pregunta que era una empresa que funcionaba 24/7, atendía pedidos de clientes, particulares como empresas. Y tenía un sistema de punto de venta en cada sucursal, donde registraban envíos y cobros. ¿Qué era este sistema? ¿Qué clase o qué tipo de sistema era? TPS, excelente. ¿Qué hace un TPS? Sistema de procesamiento de transacciones. Algunos lo explicaron. Acá hubo mucho error en las explicaciones. La mayoría eligió bien acá. Creo que muy poquitos se equivocaron, todos eligieron muy bien. Ahora, cuando preguntaba, la pregunta, para cada tema indique brevemente su función principal. La función principal era un TPS capturar una por una todas las transacciones de la empresa. La prioridad de un sistema TPS es priorizar la captura de datos y no tanto la escritura, la captura y la escritura de datos. Por eso son bases de datos pensadas para que puedan soportar la escritura todo el tiempo, pum, 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 transacción por transacción rápidamente, y están pensadas más para ese lado que para el lado analítico, como las bases de intelligence o de BI. Y lo que tenía también como función principal era generar los reportes con el detalle sumamente granular, con el detalle más bajo de todas las transacciones diarias que hacen a una compañía. Eso no lo puso nadie. Entonces dijeron, TPS es un tema de procesamiento de transacciones. Permite capturar las transacciones diarias de una empresa. Está bien, sí, pero ¿cuál es la función principal? Esa sola no. Tenía otras más. ¿Qué era lo importante del TPS? La captura por sobre el análisis, ese tipo de cosas. Bueno, ahí quizás falló eso. Y el valor que aporta la empresa, creo que no lo puso casi nadie. La segunda, base de datos de historial de clientes en las que guarda historial de envíos, nivel de prioridad y datos de contacto. Ahí que pusieron. Sí, era CRM, era CRM. Pues también les digo ahí que tenía capaz sus trampitas, pero también tenía sus ayudines. Base de datos de historial y segmentación de clientes. Era el único sistema donde hacíamos segmentación de clientes era el CRM, porque es el Customer Relationship Manager. Ahora, siendo que la segmentación de clientes es uno de los valores que aporta la empresa, nadie me lo puso. La parte de valor no la llenó nadie. ¿Cuáles las ventajas de tener un CRM? Segmentación de clientes, historial de clientes, conocer sus gustos, hacer campañas de marketing personalizadas, enviar, tener todos los datos del cliente de contactabilidad, poder hacer, según sus gustos, recomendaciones del producto o servicio que yo venda, tener más intimidad con el cliente, conocerlo. Todo eso lo vimos, no lo puso nadie. Así que ojo con eso. No sé, hicieron como las respuestas súper escuetas. Tomaron quizás la parte de responda brevemente y lo llevaron a todo el parcial. Muchos pusieron CRM, sistema de relación con el cliente, donde tenemos la historia del cliente. No está mal. Tenemos mucho más que eso. Su función principal es mucho más que eso. Y el valor es otra cosa. Entonces ahí, ojo cuando responden, lean la pregunta completa y háganla completa. Porque
perdieron puntos que yo sé que ustedes lo saben, porque ahora me lo están diciendo, de hecho, yo sabía que lo sabían, y por eso vine acá hoy, porque sé que lo saben. Entonces, para que el segundo parcial, si hay una pregunta de este estilo, que igual los temas son bastante diferentes, no creo que haya algo muy similar, no en el formato de parcial, sino en el formato capaz de pregunta. Entonces, si les digo cómo se evalúan los costos en un proyecto, dígame el valor que aporta a la empresa, hagan hagan la segunda parte de la pregunta. La mayoría la pasó de largo, y muchos se entregaron temprano, yo seguro también, pues, también en el tiempo que haga falta, y ahí nada, nadie contestó. La tercera, informe de gestión semanal. Informes semanales que el gerente operacional arma manualmente con estadísticas de volumen, tiempos de entrega y rentabilidad por día. Informes semanales, informes operacionales, informes básicos, típicos. ¿Qué sistema era? ¿O qué clase? La mayoría lo puso bien, ¿eh? ¿MIS? MIS, exactamente, MIS. Sistemas para mando medio, medio bajo, como dice ahí. Gerente operacional. Es un gerente, pero de una unidad media baja, de operaciones, de tareas rutinarias, clásicas, totalmente. Era un MIS, exactamente. Y el último, módulo de planificación de rutas y facturación, que está desconectado del resto y obliga a introducir datos 2 veces. No importa, módulo de planificación de rutas y facturación. Ahí la palabra clave, ¿cuál era? El módulo. El módulo. Pues, ¿Qué problema era este sistema es modularizado? el sistema estratégico, el CIE, puede ser. No. Ya me ¿Cuál falta. tiene módulos? El ERP era el ayudín. Módulo de planificación. Vimos que el ERP, que es el empresarial, tiene módulo de compras, de venta, de finanzas, de recursos humanos, de legales, también puede tener de logística, y es un sistema modular, se compra por módulos o completo. Cuando dice módulo de planificación, módulo, guiño, guiño, era el ERP. Así que correctamente, Mati, era el ERP. Nada, después hay que explicar qué era un ERP brevemente, qué funciones tenía, quizás esto era una función. Pues había palabras típicas que capaz te ayudaban. En el caso del MIS, genera reportes estandarizados, con información estructurada. En el caso del ERP, un sistema de relación enterprise, de relación de la empresa, un gestor de las relaciones de la empresa, que tiene que ver con todas las funciones, que se puede comprar entero por módulos. Bueno, el ejemplo que siempre damos era el SAP, por eso a muchos cuando les fui ayudando, piensen en el SAP, piensen en los módulos, y con las ventajas obviamente que puede tener, o los valores que aporta un ERP a una empresa, que es tener todo en un único lugar, en una única empresa, todo interconectado, y también si no lo tengo conectado, justo acá, bueno, hablaba de que no, estaba desconectado, pero el ERP, vaya que esté desconectado por elección, permite las conexiones con otros sistemas, como vimos hoy en día SAP, y esos tienen interconectores, o en el peor de los casos, como ustedes todos bien contestaron en el middleware, podían haberlo puesto, pero nada, más que nada, tengan en cuenta eso. No se olviden nunca de la segunda parte de la respuesta, porque hay muchos se la comieron. Brevísimo, brevísimo. Esta estaba textual en la biografía. Textual. La saqué textual la frase para que no solo para ver si habían leído la biografía, sino que ayudarlos si la habían leído para que no se maten de más. Cuando hablamos de Big Data, bien, muchos lo dijeron, conjunto de datos de gran tamaño, no estructurados, muchos pusieron eso y es correcto, no estructurados como en el Big Data, que en el BI que sí son estructurados, imágenes, fotos, videos, acá hablamos de variedades y tipos variados de datos, ve el tamaño, velocidad y variedad de generación. Exacto. Ahora, ¿por qué se refería o qué decía en el libro Mackenzie de por qué era un concepto en movimiento? ¿Algunos se acuerdan que puso o hoy en día tiene idea de por dónde iba ese concepto? Porque constantemente se actualizan las bases de datos, están siempre en movimiento, la gente siempre está cargando datos. No, porque eso sucede ya en el Big Data. O sea, primero, la base de datos no es que está en constante cambio, la base de datos es siempre la misma. Yo tuve una base de datos no relacional, NoSQL, MongoDB, lo que sea, y la base no se actualiza, la base es la misma. Lo que se puede actualizar son los datos, pero se asume que en el Big Data, por la velocidad que se generan, la variedad
siempre se actualizan. Así que eso no, porque medio que parte del concepto propio de Big Data. Quizás tengan que ver con el dato de que no había un umbral fijo, de que es una definición cambiante. En el libro decía, me lo anoté acá para leérselos, que McKinsey en el libro destacaba que no hay un umbral fijo, que no hay un número determinado de tamaño, que esto todo el tiempo crece y crece y crece constantemente, y lo que hoy en día parece poco, mañana es mucho. La percepción del volumen es compleja de poner en un valor, porque como dijimos esto, volumen cada vez más y más. No hay una forma específica de poder dar un valor estimado del tamaño o del peso que puede llegar a tener los datos o una base de datos de Big Data. Y que a medida que avanzaban las herramientas, tanto el hardware como el software, los límites que se consideran manejables con el Big Data se van desplazando. El Big Data, al ser una tecnología, una disciplina que trabaja con datos estructurados, semi y no estructurados, que todo el tiempo se generan, que todo el tiempo cambian de valor, que todo el tiempo cambian de peso. Hablamos de que cada vez todo pesa más y más. Y las tecnologías que cada vez van avanzando más, permiten que esta Big Data, que antes no existía, que existió con las tecnologías nuevas, siga creciendo. No hay como un límite cercano o un límite a simple vista de hasta acá es Big Data y a partir de acá no sabemos qué es. Exactamente en el libro decía algo así como, a medida que avanza el hardware, ahí te escucho Mati, y las herramientas de software, los límites de lo que consideramos manejable se desplaza. Un volumen de datos que ayer requería infraestructura especial, hoy puede quedar dentro del alcance de sistemas convencionales de Big Data. Tiene que ver con eso en movimiento, ¿no? Está bastante ahí en el libro, por eso lo puse, pero bueno, tiene que ver con eso, con que no hay como un límite claro en cuando algo deja de ser o no es Big Data, o no es y no deja y va a ser algo más que Big Data, y que las tecnologías y el avance de las tecnologías hacen que el Big Data todo el tiempo avance, crezca y pueda contemplar más cantidad de datos, más tipos de datos, más formatos de datos, lo cual hace que es un concepto en movimiento y que no sea estático en las típicas cosas que utiliza, sino que todo el tiempo se van sumando nuevos tipos de datos, porque ahora hay hashtags, hay links, todo eso lo maneja el Big Data, y seguramente el día de mañana nazca un dato nuevo que no sabemos qué es, y seguramente también el Big Data pueda ser posible de manejarlo y de trabajarlo. Sí, Mati. Eso está bien. Todo se puede, todo lo que ustedes quieran. Primero que me parece se puede todo, ustedes pongan todo lo que quieran. Así que poder se puede. La relación no está mal porque hemos dicho que la ley de almacenamiento masivo, que es la ley que, que se habla en el Big Data, es súper similar a la ley de Moore. Como la ley de Moore dijimos que cada 18 meses se duplicaba la capacidad de almacenamiento, en la ley de almacenamiento masivo decimos que todos los años se duplica supuestamente la capacidad de información que existe en Internet. Así que tenía que ver, si usted como un paralelo está perfecto. Si usted como que la ley de Moore tiene que ver con Big Data, no, porque la ley de Moore es de hardware y la ley de almacenamiento masivo es de Big Data, pero el paralelo o la comparativa está bien porque de hecho lo hicimos en clase, así que está bien. Yo tampoco ahora me acuerdo, pues que me fijo y te digo, pero no me acuerdo, pero está bien si está hecho de esa forma, porque sí, hicimos la misma comparación en clase y tiene un cierto paralelo. Como el hardware cada 18 meses se duplica su tamaño, todos los años supuestamente la ley de almacenamiento masivo dice que se duplica la cantidad de información que existe en la Internet. Así que hicimos esa comparativa de hecho en clase, así que si así está perfecto y si lo utilizás no va a estar mal, sin ningún problema. Y por último, sí, no, de nada, por favor. Y por último, lo paso súper rápido, así no nos comemos más. Y vemos hoy a IoT, los libero, hasta que IoT es corto, quizás nos vamos temprano, chicos. Diferencias de software de sistema, software de aplicación y sistema operativo. Acá mi percepción fue, todos sabían la respuesta, sin embargo contestaron no mal. A lo que voy es incompleto. Yo creo que si tuviera que dar un único punto negativo en general, no de todos, pero en general de los parciales, es que fueron muy escuetos en las respuestas y
y quizás la forma de justificar o de responder, por ejemplo, acá pusieron, software de sistema es el sistema operativo. Es verdad que el sistema operativo es un tipo de software de sistema, es cierto, es la clasificación, el software de sistema, la clasificación en la que adentro se desprende el sistema operativo, pero era mucho más que eso. Entonces todos pusieron software de sistema igual sistema operativo. ¿Está bien? Sí, no era todo. Capaz tenían que decir que es un software de sistema. Después software de aplicación, muchos pusieron es el que gestiona al usuario. Y ahí es un ni. Es el software pensado para usuarios finales, con finalidades más únicas o propiamente definidas. Por ejemplo, el WhatsApp, que es para mensajería instantánea, o el Dropbox, que es para almacenamiento de datos, o no sé, el Facebook, que es para redes sociales, o social media. Pero todos me di cuenta que entendieron perfecto el concepto. Quizás en vez de explicarlo como el software de aplicación es el software diseñado exclusivamente para usuarios finales, porque tiene la particularidad de que es hecho para una finalidad dada, me pusieron software de aplicación igual software para el usuario. Ahí es donde digo, tengan cuidado cómo responden, porque me di cuenta que sabían, pero la respuesta quizás no lo refleja correctamente o completamente. Mucho cuidado al responder. Es mi consejo para el segundo parcial. Y por último, las fases de compilación, que ahí sé que confundí, que tuvieron muchas dudas. Ahí muchos les explicaron con los nombres, muchos no, lo cual a mí no me molesta. Si saben explicar las fases y no se acuerdan el nombre, no pasa nada. La clave extra era el gráfico que estaba en la PPT y en el libro, porque el PPT lo sacó del libro, de cuando explica el compilador, que tenés el programa fuente, corre el compilador, me entrega un programa objeto que puede ser o no ejecutable. Había un paso intermedio debajo que era el famoso linker, donde se le asociaba librerías y funciones propias del lenguaje en el que estábamos trabajando para, en el caso que no fuera un programa ejecutable ya de primera manera, le agregaba ciertas funcionalidades que hacían que, como punto final, me arrojen el programa objeto en lenguaje máquina, ya ahí sí ejecutable por cualquier computadora. Era ese pequeño pasito extra que tenía el compilador. Si no pusieron nombre, no pusieron linker, no pasa nada, mientras que se explique está perfecto, eso ya les dije, si no se acuerdan el nombre, es lo de menos. Podían escribirlo como quieran, en texto, en diagrama, como a ustedes les quede más cómodo. A mí se me queda hacer un dibujo en el parcial, mientras que estoy bien, chicos, siéntanse libres. Pero bueno, iba por ese lado. Así que nada, quería con ustedes repasar el parcial, para que no quedaran dudas, más o menos por donde iban las preguntas. Como les digo, los miré. En líneas generales vi que la mayoría sabía las cosas. Se aprueba con 4 con el 60%. No sé exactamente en números, porque no puse número en ningún parcial, solamente los miré para tener ese tipo de devolución para ustedes, no solamente de qué iba cada pregunta, sino de la forma quizás que se tiene que contestar en un parcial de facultad. Porque ustedes me dirán ahora, esta profe, que hija de su madre, mirá, me quiere que le responda con el tripipipi. Les puedo asegurar que si yo se lo dejo pasar, pasan en la materia que viene y los bochan de cajón. Pero los bochan de cajón. En la Facultad de Derecho, en el CBC, vos ponés el compilador es falso porque es al revés. No solo que te bochan, sino que el profesor te pone el parcial en la pantalla y te hace un bullying tremendo, lo cual está mal, pero sucede. Entonces, aprovechemos ahora que tenemos toda la materia por delante, que la segunda parte de la materia es más fácil que la primera para la gran mayoría. No sé por qué, para todos les va mejor. Y tengan estos consejitos. Respondan completo, aunque parezca burdo. Esta afirmación es falsa, dado que el compilador no traduce lenguaje máquina a código fuente, sino que por el contrario es al revés. Traduce el código fuente en código objeto o lenguaje máquina que puede ser o no ejecutable de primera mano. 10. Nada, hay algunos que lo hicieron de esa forma, otros que no pasa nada. No es que